El amor y la obsesión son dos fuerzas poderosas, pero a menudo malinterpretadas y confundidas. Es común ver en nuestra sociedad cómo las líneas entre el amor genuino y la obsesión se desdibujan, creando relaciones que, lejos de nutrirnos, nos consumen. Desde canciones románticas hasta películas, a menudo se glorifica la idea de un amor desesperado, de luchar a cualquier costo por mantener a alguien a nuestro lado, aunque eso signifique perder nuestro propio valor y dignidad. Pero, ¿hasta qué punto este comportamiento refleja amor verdadero? Y cuando cruza la línea hacia la obsesión, una fuerza destructiva que socava nuestro bienestar emocional y mental? En este video, exploraremos las diferencias fundamentales entre el amor y la obsesión. Hablaremos de cómo la humillación nunca es un camino hacia el corazón de otra persona, y cómo quedarse atrapado en una relación en la que se es simplemente el plan B puede erosionar nuestra autoestima y nuestra capacidad de ser felices. También abordaremos cómo aprender a reconocer estas señales puede ayudarnos a construir relaciones más sanas y significativas, basadas en el respeto mutuo y el amor propio. Antes de comenzar, suscríbete a mi canal para que siga funcionando. Gracias. El amor auténtico es una fuerza que nos eleva, que nos hace sentir valorados, respetados y seguros. Es un sentimiento recíproco donde ambas partes se encuentran en igualdad de condiciones, donde no hay juegos de poder, manipulación o humillación. Sin embargo, cuando el amor se convierte en obsesión, las cosas cambian drásticamente. La obsesión es una fuerza impulsada por el miedo, miedo a perder al otro, miedo a la soledad, miedo al rechazo. Este miedo nos lleva a comportamientos que, lejos de fortalecer la relación, la debilitan. Uno de los signos más claros de una obsesión es la humillación. Suplicar por una oportunidad, insistir en llamar a alguien que nos ha pedido distancia, o aceptar las migajas de atención que nos ofrecen, no es una demostración de amor. Es una muestra de dependencia emocional, donde la necesidad de estar con esa persona supera nuestro propio respeto y valor. La humillación nunca es atractiva, y mucho menos en una relación. Si alguien se enamora de ti en un estado de humillación, lo más probable es que estés entrando en una relación tóxica, donde siempre estarás en una posición de inferioridad, donde serás visto como alguien que puede ser manipulado y controlado fácilmente. Es crucial entender que, en una relación sana, ambos miembros deben sentirse iguales. No debería haber un perro faldero que sigue ciegamente al otro por miedo a ser abandonado. Este tipo de dinámicas solo conducen a la infelicidad y a la pérdida de autoestima. ¿Qué pasa si esa persona te deja? Puede parecer una idea aterradora, pero la verdadera pregunta es, ¿qué pasa si te quedas en una relación donde no eres valorado? La soledad temporal es preferible a la compañía constante que te desvaloriza. Muchas veces, el desafío más grande es aprender a estar solos, a valorar nuestra propia compañía y a no depender de otros para nuestra felicidad. La vida tiene sus altibajos, y habrá momentos en los que estaremos solos, momentos en los que tendremos que enfrentarnos a nuestros propios demonios sin la ayuda de nadie más. Es en esos momentos donde descubrimos nuestra verdadera fuerza y donde podemos comenzar a construir relaciones más saludables en el futuro. Aceptar que alguien no nos ama es uno de los desafíos más difíciles que enfrentamos. Estamos inundados de mensajes que nos dicen que debemos luchar, insistir y no rendirnos nunca. Pero en el amor, como en la vida, a veces la mejor opción es retirarse con dignidad. Si alguien te dice que no te ama, la respuesta más sana no es insistir, sino aceptar y seguir adelante. No podemos forzar los sentimientos de otra persona, y cualquier intento de hacerlo solo prolonga nuestro dolor y nuestra angustia. Te dejo estas herramientas que seguro te serán útiles a la hora de relacionarte. Reconoce las señales de obsesión. Evalúa si estás en una relación donde te sientes humillado, desvalorizado, o como si siempre fueras la segunda opción. Si es así, es momento de reconsiderar tu posición en esa relación. Trabaja en tu autoestima. Es fundamental que construyas un sentido sólido de tu propio valor, independiente de lo que otra persona piense de ti. La meditación, el ejercicio y hablar con un terapeuta pueden ayudarte a fortalecer tu autoestima. Aprende a estar solo, la soledad no debe ser temida. Es una oportunidad para conocerte mejor,
para crecer como individuo y para aprender a ser feliz sin depender de otros. Establece límites claros, no permitas que te traten como una segunda opción. Si alguien no está dispuesto a comprometerse contigo en igualdad de condiciones, es mejor alejarse. Busca apoyo, habla con amigos, familiares o un profesional sobre tus sentimientos. A veces, una perspectiva externa puede ayudarte a ver las cosas con más claridad. El amor no debería ser una lucha constante ni un estado de sufrimiento perpetuo. Si te encuentras en una relación donde te sientes humillado, desvalorizado, o como si siempre estuvieras esperando migajas de afecto, es momento de detenerte y reflexionar. El amor verdadero te hará sentir seguro, valorado y respetado, no desesperado y ansioso. Aceptar que alguien no te ama puede ser doloroso, pero es mucho más saludable que prolongar una relación que solo te hace daño. Recuerda que no hay dignidad en ser el plan B de alguien. No te conformes con menos de lo que mereces. En el amor, es fundamental ser el plan A o no ser nada. Construye tu vida en torno al respeto propio y a la independencia emocional. Solo entonces estarás preparado para una relación auténtica y enriquecedora. Si te gustó mi video, suscríbete a mi canal y dale like. Gracias.